Buenas Buenas tardes. tardes, puede iniciar, doctor. Siendo las 3 de la tarde con 3 minutos del día 13 de octubre del año 2022, se da inicio a la audiencia en el expediente 2283-2017, seguido contra Rosa María Guainate Panés, Carlos Tito Martínez Torres y José Baltasar González Mercado, por delito de usurpación agravada. Dirige la audiencia el juez del cuarto juzgado penal unipersonal, Juan Julio Luján Castro. Se acreditan las partes. Sí, señor magistrado, señor abogado de la defensa, señores presentes. Por el Ministerio Público, Omar Verástegui Galvez, los demás datos ya están registrados en los audios. Muchas gracias. Señor juez, por la defensa de los tres acusados, concurre a este juicio oral el abogado defensor Omar de Lama Dioses. Los acusados que están presentes digan su nombre y DNI, por favor. José Baltasar González Mercado, 1799-657122. Carlos Tito Martínez Torres, 060-96-529. Bien, entonces, continuando con la audiencia, correspondía escuchar alegatos finales, ¿no? Turno de la Fiscalía en primer lugar. ¿Qué tiempo más o menos necesita, doctor? Doctor, por favor, tan solo 2 minutitos. Estamos reprogramando una audiencia de un juicio con correo en cárcel. Tan solo un minuto, doctor. Estoy apuntando la fecha. Bien, por favor. Bien, vamos a esperarlo. Aquí te veo, señor. Sí, señor magistrado, ahora sí ya estamos. Doctor, ya llegué. Buenas tardes, disculpa. Señora, diga su nombre completo y DNI. Rosa María Guainate Panés, y mi DNI 07686056. Bien. Entonces, el turno del alegato de la Fiscalía, por favor. Doctor, previamente a ello, doctor, en tanto que los imputados han manifestado no declarar en este juicio, tengo una declaración previa, la cual se ha realizado con las garantías legales, y si me permite la lectura, pues el abogado conoce esta declaración. ¿De quién? Son dos declaraciones, doctor, dos. Una ¿De quién? primera, del señor Carlos Tito Martínez Torres. ¿De él nada más? Sí, solamente él, los demás no concurrieron. Dos declaraciones al señor. Sería una declaración y su ampliación. Correcto, es lo que manifesté, una declaración completa. Bueno, entonces, tiene todas las formalidades de ley, fue notificado el abogado. Sí, correcto, doctor, está con presencia de abogados defensores. Se ha hecho todavía en tiempos, cuando estábamos en tiempos antes de pandemia. Está confirma su abogado defensor en el acta correspondiente. En presencia del abogado. Bueno, sí, así entonces, pero es muy extensa. ¿O? ¿Perdón, doctor? Si no es muy extensa, lea la completa, pero si es grande, las partes principales, ¿ya? Sí, la parte es pertinente, doctor. Bueno, para intereses de la Fiscalía. Ya, correcto. Se trata de la declaración de Carlos Tito Martínez Torres, de fecha 16 de septiembre del año 2015. En la pregunta número 3, se le pregunta si conoce los hechos denunciados de ser así,
¿Qué puede decir al respecto? Dijo, el 10 de junio del año 2014, la alcaldesa Rosa María Guainate Panés comunicó a la gerencia de la municipalidad que estaba invadiendo el terreno del sector San Carlos, el cual estaba destinado para un colegio. Gerencia comunicó a Catastro y esta comunicó a la policía. Al lugar de los hechos, primero los que llegaron fueron el gerente José González, el asesor legal Olver Vilca Polo. Yo llegué después. Cuando yo llegué, los periodistas ya estaban allí, así como los efectivos policiales. Entonces se hizo la intervención y se hizo la denuncia también. Es el caso 2359-2014. En la pregunta 4, se le pregunta qué actividad realizó el denunciado Pedrazas en el predio cuando usted intervino. En ese momento era denunciado, incluso le denunciaron al señor. El señor estaba, dice, posesionado con su combi dentro del terreno y decía que era el posesionario, pero no tenía documentos alguno para acreditar su posesión. El propietario siempre ha sido la municipalidad. Casualmente, se otorgó una constancia de posesión número 135-2014, de fecha 10 de abril, es decir, de ese mismo día, 10 de abril de 2014, a la institución educativa 2129, representado por su alcaldesa del sector San Carlos. En la pregunta 5 dice, ¿conoce? Señor juez, antes de que prosiga, el señor fiscal ha introducido una palabra que no está en la declaración. El señor fiscal ha dicho lo siguiente: con fecha 10 de abril de 2014, y ha agregado lo siguiente, es decir, el mismo día de los hechos. Eso no dice la declaración. En ningún momento señala, y además hacer ver que son dos fechas distintas. 10 de abril es el certificado de posesión y los hechos han sucedido en una fecha después. Eso dejarlo aclarado porque la lectura tiene que ser tal como obra en el documento. Si no, estaríamos ingresando palabras que no corresponden. Hago la corrección correspondiente, doctor. Es 10 de abril y en tanto que los hechos son 10 de junio. Se trató de un error de mi parte. En la pregunta 5, se le pregunta, ¿conoce usted desde qué fecha tenía la posesión del predio el señor Pedrazas? Ese señor dice, nunca ha tenido la posesión. Es más, un día anterior al 10 de junio del año 2014, día de la intervención, yo estuve, dice, en la quebrada San Carlos, que queda cerca al predio, y en esta no había nadie, en su palabra, solamente estaba cercado, dice, a media altura. La pregunta 6, si es cierto que cuando usted intervino en el predio había trabajadores construyendo zanjas para levantar paredes en el perímetro del predio. Yo llegué un poco tarde a la intervención. Quien sabe es el gerente y asesor legal. De ahí paso a la pregunta 9. Si conoces que la Municipalidad de Laredo tenía orden judicial para realizar actividades en las cuales intervino, no había orden judicial, no intervinieron, la intervención ha sido en flagrancia delictiva. En la pregunta 13 dice, si en el lugar habían maquinarias de la Municipalidad Distrital de Laredo. Sí había, dice, un cargador frontal de la Municipalidad Distrital de Laredo, pero no había grúas. Esa es la primera declaración, la primigenia, y su ampliación ya a nivel de investigación formalizada es la siguiente. Permítanme, por favor. Si nos podría indicar el folio, por favor, señor juez, porque solamente teníamos... Sí. Esta declaración, doctor, esta folio 99 a 101, a 100. No, la que prosigue, señor fiscal. Ah, ya, correcto. Está 347 a 348, la ampliación. 347, 348. En esta declaración ampliatoria también está con presencia de su abogado defensor, fue tomada el día 8 de mayo del año 2017. En la pregunta 3, se le pregunta qué funciones cumplía, pues el día de los hechos, ¿no? Dijo, lo que hice fue desalojar a los invasores
que ese día por la madrugada se metieron. Incluso fuimos acompañados por el notario público que realizó una verificación o constatación de los hechos que acreditaba que ese mismo día se habían metido los invasores. En la pregunta número 4 dice si el terreno se encontraba cercado al momento de desalojar a los invasores, pues utilizamos un nuevo término. Dice el terreno sí se encontraba cercado. Por la parte frontal tenía un cerco hasta 1 metro de altura de adobe crudo y encima alambres con púas y palos de madera. Las partes laterales servían de cerco paredes de los vecinos y al fondo colinda con la quebrada San Carlos. Ahí no tiene cerco, pero por acá no ingresamos, dice. En la pregunta 6 se le pregunta si el día de los hechos había al interior del predio vehículos tales como combis. Sí, dice, sí encontramos 3 combis, las cuales ingresaron en horas de la madrugada del mismo día de los hechos. En la pregunta 7, si las combis fueron sacadas por su persona. Sí, se sacó con ayuda de la maquinaria de la municipalidad. Se le pregunta también si el día de los hechos denunciados, decía 10 y 12 de junio de 2014, se ubicó un letrero donde decía que el predio era de propiedad de la Municipalidad Distrital de Laredo. Sí, es cierto. A ver, en la pregunta 9, se le pregunta si el día de los hechos hubo personas que se opusieron a la toma de posesión de parte de la municipalidad. Solo el señor Pedraza, quien estaba ahí, y se oponía a que todo sea retirado del terreno que estaba invadiendo, dice el señor. La pregunta 10. Después de realizar las acciones de toma de posesión del día que ocurrió los hechos, el día 12 de julio de 2014, cercó el predio, se le pregunta. Lo cercamos con palo y alambre de púas porque no había presupuesto para adobes y pusimos un nuevo letrero que decía de propiedad municipal, terreno reservado para uso público. Se le pregunta si la señora Rosa María Guainate Panés se encontraba presente en el predio el día de ocurrió los hechos, 12 de junio de 2014. La señora sí se encontraba presente, indica. Se le pregunta qué acciones incluso realizaba esta señora. Dice, la señora fue la que comunicó a la municipalidad que había ingresado al terreno en la madrugada y se encontraba presente el día de los hechos observando el desalojo que hacía la municipalidad. Se le pregunta también incluso si había efectivo policial. Le dice, sí, porque se solicitó el apoyo al comisario de Laredo. Se le pregunta qué personal de la Municipalidad Distrital de Laredo se encontraba el día de los hechos ocurridos el 12 de junio de 2014. Doctor, un ratito se fue el juez. Acá está. Sí, disculpen, perdí la conexión un momento, pero continúe. Sí, se le preguntó qué personal de la Municipalidad Distrital de Laredo se encontraba el día de los hechos, el día de los hechos. Me encontraba yo, dice, el gerente municipal, personal obrero, la policía municipal, quien dirigía todo el personal para realizar el desalojo era el gerente municipal, José Baldassar González Mercado, que es uno de los diputados. Si conoce que el señor David Carlos Chávez Pedrazas tenía que ser agraviado, para ubicarnos, tenía la posesión... Un ratito, doctor Omar, se volvió a sentir, doctor. Ah, sí, no, aquí está concentrado leyendo. Ahí está. Está muy mala la señal. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Continúa, por favor. Sí, doctor. Entonces, se le pregunta si conoce si el señor David Carlos Chávez Pedrazas, que es el agraviado, tenía la posesión del predio en litigio desde el año 2009. No sabía nada, dice el señor. Esa documentación no lo presentó en ese momento. Lo ha hecho después de 1 año, dice el señor.
Le pregunto también, ¿quién pidió el apoyo policial para realizar el despojo, o el desalojo, perdón, de la palabra correcta, en el predio en litigio? Dice, el apoyo policial lo ha solicitado el gerente municipal José Baltasar González Mercado. No sé si mediante oficio o ese mismo día de los hechos mediante una llamada telefónica. En la pregunta 18, le pregunta, si en el interior del predio había construcciones, no había nada, solo 3 combis, las cuales los había metido en la madrugada del día 12 de junio de 2014, porque las huellas de las llantas estaban frescas, tal cual así constató el notario público mediante acta de constatación de hechos. Eso es todo lo que quería dar lectura, señor magistrado. Bien. Bueno, entonces ahora sí su alegato, señor fiscal, por favor. Sí. Señor magistrado, consideramos, permítanme por favor. Esas declaraciones, por favor, las ingresa con un escrito digital. Sí, correcto, doctor. Sí, conforme a 387, doctor, el Código Procesal Penal, el cual establece que en la eventualidad que el Ministerio Público considere que los hechos considera acreditados, pues debemos expresar cuáles son esos hechos y con qué pruebas ha sido acreditado. Consideramos, doctor, que la imputación hecha a los señores acusados está debidamente acreditado. La imputación concreta es haber usurpado el predio materia y litigio los días 10 y 12 de junio del año 2014. Para ello, señor magistrado, en el presente caso contamos, para efectos de acreditar en principio la posesión previa, porque es parte del elemento del tipo, es que el agraviado tenga pues la posesión previa. Para ello, contamos en principio con documentos tales como contrato privado de traspaso de terreno de fecha 21 de diciembre de 2009, con el cual el señor Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez traspasa o vende la posesión de este predio al hoy agraviado. Para ello también contamos con la constancia de posesión de fecha 20 de enero del año 2012, en el cual el juez de paz de primera nominación de Laredo constata que efectivamente el agraviado era el posesionario del predio. Hay otra, acta de constatación e inspección ocular del predio en litigio de fecha 3 de febrero del año 2005, con el cual su vendedor del agraviado se encontraba también en posesión del predio. Con estos documentos, señor magistrado, acreditamos que efectivamente el agraviado se encontraba en posesión del predio antes de que estos hechos ocurran, desde el año 2009. Si ello también lo compulsamos con su denuncia, la cual ha sido realizada en esta audiencia, es justamente lo que indica el señor. Y en esta declaración es donde indica pues, los hechos en materia de imputación, los cuales se han visto acreditados. Fíjese, señor magistrado, que en el presente caso hemos acreditado mediante disposición de archivo 5499 de 2013 de fecha 27 de abril de 2016, se determinó de manera, fíjese, quiero dar lectura en fundamento 3 de esa disposición, la cual tiene la condición de cosa definida, que dice que lo que respecto a la posesión del terreno, no se debe perder de vista que la posesión, a diferencia de la propiedad, no es una situación de derecho, sino de una situación fáctica, resultando evidente que la posesión sí lo han venido ostentando los imputados. ¿Y quiénes eran los imputados en este caso? Justamente el ahora agraviado. ¿Por qué? Porque derivado de estos hechos, señor magistrado, fíjese usted, quienes resultaron denunciados es precisamente el hoy agraviado. Y estas investigaciones fueron archivadas. Y en esa disposición misma cita el acuerdo de consejo 109-2015-CM/MDL de fecha 23 de diciembre del año 2015. Es relevante esta fecha y qué se acuerda en ese documento. En este documento, señor magistrado, se admite que entre ellos el agraviado, ha venido ostentando la posesión sobre el bien.
Lo dicen textualmente, si bien es cierto, de manera ilegítima, pero la posesión es esa, la posesión y el contacto físico entre la cosa y el bien. Perdón, la cosa y la persona. Y eso, sea ilegítima o no, acreditado que es cierto, efectivamente es de propiedad de la parte en su momento del gobierno regional y luego traspasado a la municipalidad, cierto, pero esa es la propiedad. Sin embargo, la posesión lo ha tenido o el señor agraviado desde el año 2009 y antes que él, su vendedor, el señor Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez. Si esto es así, señor magistrado, si la propia municipalidad indicaba que con fecha 23 de diciembre del año 2015, resulta totalmente inconsistente. Es por eso que la imputación es esa de que la constancia de posesión otorgada a la imputada Guainate Panés de fecha 10 de abril del año 2014 por la misma municipalidad es totalmente ilegítima, porque con fecha posterior indicaba que el agraviado era el posesionario del predio. Por lo tanto, esta constancia de posesión fue otorgada de manera indebida a la imputada Guainate Panés para posteriormente esta llamar supuestamente como legítima posesionaria a la municipalidad, donde finalmente los imputados, sus coimputados, como gerente de la municipalidad, del señor José Baltasar González Mercado y el señor Tito Martínez Torres, trabajadores de la municipalidad, como él mismo admite, acudió a la municipalidad, pidieron apoyo indebido a la policía a fin de acudir al predio y desalojar al predio. El propio imputado, señor magistrado, Tito Martínez Torres, admite que el predio estaba semicercado. La parte frontal que hemos observado en los videos, que en el momento de los hechos ya no aparecía ese semicerco a media altura que dice el imputado, ya no estaba, pero existía la maquinaria que justamente por ahí estaba haciendo trabajos, pues evidentemente lo derribaron en aquel momento, constituyendo estos elementos, señor magistrado, actos violentos contra el bien al fin de entrar en posesión del mismo. Y admitió también el señor Tito Martínez Torres que su coimputado, González Mercado, fue la persona quien acudió y comandaba y dirigía todo este acto municipal, aduciendo que se trataba de un desalojo, para ellos, muy entre comillas, desalojo, pero no se trataba de ello porque no había ninguna orden judicial para ello. Entonces, señor magistrado, en el presente caso, se ha acreditado fehacientemente que el hecho imputado ha ocurrido y los documentos presentados por la defensa cuestionando incluso la licitud de los documentos ofrecidos por el Ministerio Público, pues presentado previamente por el agraviado, tendría cierta falsedad o incluso sería ilícito. Sin embargo, ello en ningún momento se le anunció, señor magistrado, sino que ha sido ya denunciado a estas alturas de este proceso, lo cual no resulta posible, pues incluso afectaría el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque nos está impidiendo desplegar actos de investigación, incluso para que beneficie a ambos, si que se confirma la veracidad o lo contrario, en beneficio de la defensa. Sin embargo, no se hizo en el estallido correspondiente, que es en la formalización de investigación, otra vez en la preliminar, para desplegar actos de esa naturaleza como una pericia y llegar a la conclusión que efectivamente tal vez son falsos, como dice la defensa. Sin embargo, ello lo ha dicho recién a estas alturas del juicio, lo cual no resulta posible. Más aún, si la constancia de posesión 135-2014, como ya indiqué, resulta totalmente inconsistente, porque dado que esta acta esta constancia de posesión es de fecha 10 de abril del año 2014, sin embargo, fechas posteriores, que es el 23 de diciembre de 2015, la municipalidad declaraba que era el agraviado, el hoy agraviado, era el posesionario, si bien es cierto, bajo su concepto ilegítimo, pero estaba en posesión del predio materia de juicio. Siendo esto así, señor magistrado, se confirma el hecho de materia de imputación a través de las pruebas actuadas en este juicio y solicitamos que se imponga la pena de 2 años para todos los imputados y una reparación civil de 5.000 soles a ser pagado de manera solidaria a favor de la parte agraviada. Muchas gracias.
Bien. Entonces, el turno del señor abogado defensor. Sí. Señor juez, en esta oportunidad concurrimos a su despacho luego de un arduo debate probatorio a nivel del juicio oral a solicitar, tal como lo señalamos en nuestros alegatos de apertura, la absolución en su sentencia respecto de mis 3 patrocinados, 2 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Laredo, que en ese tiempo, en el año 2015, ostentaban el cargo de gerente general, además del jefe del área de inmuebles de dicha municipalidad, y de la señora Rosa Guainate, quien además era alcaldesa del centro poblado donde se encontraba el bien inmueble. Y hemos pedido la absolución de nuestros patrocinados, tal como lo señalamos en la teoría del caso inicial, primero porque no hay un tema que se haya cumplido con los elementos objetivos del tipo penal de usurpación, puesto que nunca existió ninguna posesión por parte del supuesto agraviado. Y en segundo lugar, señor juez, porque la conducta realizada por mis patrocinados ha sido una conducta en el cumplimiento de un deber como funcionarios públicos, el cual era resguardar la propiedad y posesión de predios del Estado. Mire, hasta el año 2015 no existía aún la ley 30-230. Incluso la ley 30-230, que refiere a la recuperación de bienes del Estado, se dio como consecuencia para evitar el constante tráfico de terrenos por parte de personas inescrupulosas, quienes, induciendo erróneamente al Estado, trataban de aparentar posesiones para irse quedando poco a poco con estos terrenos. Esta aplicación de mi patrocinado se dio en lo previsto en el artículo 920 del Código Civil, que era el único mecanismo legal vigente en ese momento, que era ejercer en ese momento la defensa posesoria conforme sus atribuciones los tenía como funcionario de dicha municipalidad. Como primer argumento que ha tomado el Ministerio Público para demostrar la supuesta posesión es la propia declaración asimilada, podríamos decirlo, por parte del señor David Carlos Chávez Pedrazas, en un documento que se encuentra ingresado como primer acto de la noticia crímenes que se debe tener. Sin embargo, pasado este juicio oral, señor juez, hemos tenido, primero, que esta persona fue ofrecida como órgano de prueba, número 1. Siendo ofrecida como órgano de prueba, no pueden incorporarse los documentos, porque no reviste este escrito, no reviste la formalidad o posibilidad del ejercicio del derecho de defensa del imputado. Su propia redacción de la denuncia no puede ser tenida como un acto o como un medio de prueba destinado a probar la culpabilidad del acusado, sino solamente es un acto referencial de una noticia criminal que llega al Ministerio Público para activarlo como el órgano persecutor del delito y nada más que ello. Se culmina allí. Es la puesta en conocimiento de un hecho de relevancia penal. Muy bien, pero a partir de ese documento ingresan información que supuestamente acreditaría como la existencia de una posesión. El primer punto que nos dice este documento es que eran posesionarios a partir de una transferencia de posesión realizada en el año 2009. Y nos señala que esta transferencia de posesión, señor juez, se habría realizado a partir de una persona que al momento de los hechos ya se encontraba fallecida, como es... Minuto. Llamadas. En ese momento, vuelvo a indicar, habría recibido el año 2009 la transferencia de posesión. Sin embargo, señor juez, nunca se adjunta el documento original de esta supuesta transferencia de posesión. Pero además, señor juez, indica que el que otorga este documento, el que entrega este documento, el que hace la transferencia de posesión referida, habría estado en posesión desde el año 2005. Sin embargo, esta defensa ha acreditado, señor juez, conforme se puede observar de la aplicación Google Earth, que es una aplicación hoy en día
aplicada no solamente por esta defensa, sino por entidades del Estado para verificar si la información es fidedigna, observamos de que en el año 2005, de que en el año 2006, de que en el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, no existió nunca, señor juez, un acto que demuestre o acredite una posesión a favor de alguna persona. Es más, yo le invito a ver nuevamente las fotografías, señor juez, que se hacen referencia, y usted podrá observar que en ningún momento existe una lotización en el año 2009. Porque recordemos, en la transferencia de posesión, según el documento que se nos ha hecho llegar o que se ha ofrecido como prueba de cargo, se observa, señor juez, en todo momento, dice aquí, que el señor Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez le otorga la transferencia de posesión de un terreno ubicado en la manzana A, lote 10 del sector 2 del distrito de Laredo, provincia de Trujillo. Entonces, ¿cómo podía saber esta persona en el año 2009 una lotización que no existía a dicha fecha, señor juez? Es algo imposible. ¿O es que aquí nos encontramos con alguien que ve más allá de lo evidente en este momento? Con una persona que tiene la capacidad de observar el futuro. Eso es imposible, señor juez. Número 2, señor juez. En todo momento, durante la investigación preparatoria, durante la investigación preliminar y ya en este juicio oral, aparece la firma de esta persona llamado Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez, pero no hubo un notario público que le tome y diga que esa es la firma tomada ante su persona. Falso. Lo que se trató de presentar en este caso fue una copia legalizada de un documento privado. Ojo, copia legalizada de un documento privado. Ha venido aquí a este juicio oral la notaria pública, la doctora Parra, en algún momento a indicar que efectivamente verificó si era la firma. No, porque simplemente era imposible, señor juez. Ese documento no ha sido con firma legalizadas. Ah, no, es que en realidad fue ante el juez de paz de ese entonces, Estuardo Mauricio Aguilar. ¿Ha venido a declarar esta persona? ¿Se ha probado que esos documentos pertenezcan al juzgado de paz? ¿No es acaso cierto, señor juez, que el Ministerio Público tuvo todo el tiempo posible para recurrir a este juzgado de paz, tomar dichos documentos y realizar las pericias correspondientes? Definitivamente que no, señor juez. Nunca lo hizo. Luego de ello, señor juez, presentan una documentación como el acta de constatación de posesión de terreno que se habría realizado el año 2012, señor juez, para demostrar que tenían posesión. Sin embargo, aquí tenemos dos situaciones. ¿Los jueces de paz pueden dar constataciones de posesiones? No, señor juez, no están facultados. Es más, muchos jueces de paz han sido sancionados por emitir documentos sobre los cuales no estaban autorizados en ningún momento. Porque los únicos que pueden otorgar constancia de posesión son las municipalidades. Y nos parece bastante raro que nos digan, no, pero es que allí están los documentos del impuesto predial cancelados del año 2012, 2013, 2014 y 2015. A ver, veamos, no tratemos de sorprender pues al órgano jurisdiccional, señor juez. ¿Por qué, señor juez, le digo que no tratemos de en ningún momento de sorprenderlo? Porque no es cierto que el pago del impuesto predial del año 2012, 2013, 2014, 2015 se hayan realizado en esas fechas. No, señor juez. Si usted ve de todos los documentos ofrecidos por el Ministerio Público sobre el impuesto predial y el pago de predios del año 2010 en adelante, todos tienen una misma fecha, señor. 21 de julio del año 2015. Ojo,
21 de julio del año 2015. Es decir, estos documentos fueron expedidos con posterioridad incluso a estos hechos, o antes de estos hechos, en días coetáneos. No es cierto, señor juez, que hayan sido emitidos en esa fecha. Luego de ello, señor juez, de acuerdo a la acusación fiscal, tenemos que se intenta probar la posesión con lo siguiente. Testimonial del señor Percy Manuel Laguna Medina, no concurrió a juicio, no se ingresó declaración. Andrés Baltasar Ramos Paredes, de la misma manera, no concurrió a juicio, no prestó declaración, ni se leyó. David Carlos Chávez Pedrazas, de igual manera, no se realizó. Respecto a las documentales, ya nos hemos pronunciado por la denuncia, ya nos hemos pronunciado por los recibos expedidos, donde, si bien el señor fiscal hace mención a los pagos del año 2010 en adelante, lo cierto es que han sido emitidos el año 2015. El CIDIN, una imagen vale más que 1000 palabras, señor juez. Y usted puede observar dentro de todo el proceso y dentro de toda la visualización que no se observó un ápice de haber existido en algún momento la existencia de un cerco perimétrico. Es falso. El video manda más que 1000 palabras, señor juez. Y dos, sí habían cercos perimétricos a los costados respecto de los vecinos, de las personas que sí tenían posesión de ese terreno, de las personas que al costado sí existía una posesión, pero de ese terreno nunca existió, y eso se verifica con las propias imágenes de expedidas o en este juicio oral. La constancia de posesión 135-2014 expedida a favor de la educación inicial 21-29 resulta muy importante, señor juez. ¿Por qué? Porque este sí es un documento público que no ha sido anulado, que sí ha sido expedido por la autoridad competente y que en ningún momento se ha postulado, ni siquiera administrativamente, la solicitud de nulidad de dicha documentación. Y es que aquí nace justamente en defensa de esa posesión la actuación de la señora Rosa Guainate, quien inmediatamente comunicó a los trabajadores o a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Laredo. Es decir, este documento juega a favor nuestro en la acreditación de la existencia de una posesión, pero a favor de una entidad del Estado, como era un colegio nacional, porque el terreno había sido cedido para tal efecto. El acta de constatación del predio de litigio de fecha 20 de enero del 2012 también resulta ser una copia legalizada. También resulta ser un documento en el cual no ha venido a declarar ninguna de las personas que obran en este documento. No ha venido a declarar la señora Leyde Quispe Muñoz. Nunca fue llamada por el Ministerio Público para determinar si su firma es realmente la emitida por ella. No ha venido a declarar quien supuestamente solicita, que es el señor David Carlos Chávez Pedrazas. Tampoco vino a declarar. Debemos creer en un documento que no es original, sino una copia legalizada de un documento que para su legalización no se requiere determinar si son firmas verdaderas. Definitivamente que no, señor juez. El contrato privado de traspaso de terreno de Iriazo del 21 de diciembre del 2009, bastante cuestionado porque a la luz sale de que las firmas difieren totalmente entre el supuesto transferente y la ficha RENIEC que obra de dicha persona. Además, un dato importante: el transferente, ¿dónde vive? Don pobre señor que es utilizado en este tráfico de terrenos, el señor Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez. ¿Dónde vive el señor, o dónde vivía el señor Anselmo Catalino? En la calle Ángel Fernández Quirós, número 2827, interior 103, de la urbanización Helio Cuarta Etapa, en el distrito de Lima. O sea, una persona que vivía en Lima
que no tenía relación con la ciudad de Trujillo, que no se ha acreditado que por lo menos pasó por aquí de paso de un día, termina transfiriendo un terreno. Miren, es como que yo, que no tengo relación con la ciudad de Tacna, aparezco siendo el transferente de un terreno en la ciudad de Tacna. Por lo menos se llamó a sus familiares, porque ya estaba fallecido, o casualidad, para que no declare, claro. Se llamó a sus familiares, a alguien se le trató de ubicar en ese domicilio para saber si esta persona había vivido en Trujillo, si era un indigente, si era una persona, no conocemos la más mínima razón anterior a ello, señor juez. Luego, el acta de constatación de inspección ocular del predio en litigio de fecha 2005, expedido por el juez de primera nominación del distrito de Laredo a favor de Anselmo Catalino Ruiz Gutiérrez, en el mismo sentido, señor juez, sin una copia legalizada, sin que hayan venido a declarar en ningún momento, aquí está, un minuto, el acta de inspección, sin que haya venido a declarar en ningún momento. Mire, yo casualidad, también resulta ser Lady Quispe Muñoz, quien en ese año habría realizado en el 2005, una verificación, y yo casualidad, nadie viene a declarar, nadie ha venido a reconocer dicho documento. No conocemos la procedencia de dicho documento, señor juez. ¿Podemos creer y sostener que realmente se trata de un documento que acredite posesión? Definitivamente que no. A diferencia de esto, señor juez, ¿qué tenemos? Tenemos que mis patrocinados no se vieron beneficiados personalmente con la defensa posesoria de ese terreno. Quien se vio beneficiado con la actuación de mi patrocinado, de mis patrocinados, fue el propio Estado. Y fue la Municipalidad de Laredo, porque mis patrocinados lograron y evitaron una usurpación por parte de terceros respecto de un terreno del Estado. Lograron, señor juez, y se ha acreditado que a la fecha, y está la visualización de las imágenes, de que se instaure un centro educativo a favor de niños de escasos recursos económicos, de niños pobres, que tienen a partir de esto acceso a la educación. Este es un caso que para mí ha resultado muy importante, no solamente porque estoy defendiendo a dos funcionarios, sino porque es en defensa de criaturas, de menores de edad, que no tienen acceso a la educación y que en ese lugar se ha generado un colegio que hoy en día ya se encuentra construido, señor juez. Tendríamos que ponernos en la función de un funcionario público o el acto de un funcionario exigible, defender a un particular que no demuestra una posesión o defender a criaturas, a niños que van a tener acceso a la educación a partir de un terreno del Estado. El Estado no estaba comprando un terreno, ahí no se estaba destruyendo ningún terreno. Entonces, señor juez, como funcionario público, en el caso de mis patrocinados y en el caso de esta defensa, tengo que elegir el bien común, que era por los niños. Y es ahí donde también viene otro punto de nuestra defensa, más allá de lo observado en las inconsistencias. Se dice que el lugar era un lugar donde se encontraban vehículos o para una empresa de transportes. ¿Hemos encontrado una cochera, señor juez? No hemos encontrado ninguna cochera. ¿No es cierto que acaso en Laredo, en Trujillo, cuando los carros se quedan en las calles, vienen los denominados vitroqueros y los dañan y los hurtan, se los llevan? ¿Dejarían empresarios carros en el libre lugar? No. Hemos encontrado una sombra, una ramada que demuestre que por lo menos los carros blancos, para que no se soleen, ¿se les ponía algo para defenderlos? No. Ningún acto posesorio. Por el contrario, mi buen amigo y notario, el doctor Apolonio Bracamonte, participa en esa diligencia y evidencia que las huellas de los vehículos eran recientes, señor juez, al momento de los hechos. Es decir, que los vehículos habían sido ingresados de manera previa al momento de los hechos para tratar de aparentar una supuesta posesión del terreno.
Señor juez, continuando, voy a ir a lo establecido en el artículo 20. Antes de ingresar al aspecto subjetivo, voy a ingresar al artículo 20, inciso al artículo 20, inciso 8 del Código Penal, señor juez. ¿Está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo? ¿Por qué? Porque como funcionarios públicos, mis patrocinados tenían la obligación de resguardar la propiedad y posesión estatal. No realizarlo, habrían cometido si no lo hubieran realizado, hubieran cometido el delito de omisión de funciones, que en este caso, al ser el gerente municipal y el arquitecto a cargo del área urbanística de la municipalidad, hubiera conllevado, señor juez, a que sean denunciados por dicho delito porque no hubieran resguardado la propiedad del Estado. La señora Rosa Guainate, como alcaldesa de la municipalidad de dicho sector, hubiera comunicado al Ministerio Público que ella puso de conocimiento de estos hechos delictivos y simplemente los funcionarios se quedaron callados, se quedaron inertes a cualquier actividad a la cual estaban obligados. Es decir, señor juez, que en este caso existía la obligación en virtud del cargo que ocupaba y por disposición de la ley, que en este caso es el artículo 920 del Código Civil, que era lo que estaba vigente en ese momento, de hacer defensa posesoria de los bienes del Estado, señor juez. Y por último, recurso de nulidad 1691-2017 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. Señor ponente de esta casación, el doctor Sequeiros Vargas, conformado por el doctor San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Príncipe Trujillo y Neira Flores. Sobre la 3.7. Sobre la base descrita, la afirmación de la concurrencia del tipo subjetivo de usurpación es el ánimo de apropiarse de un bien inmueble ajeno. Y en este caso, señor juez, tal como se señala la propia Sala Penal Permanente, no está acreditada, como tampoco en este caso, que la intención haya sido apropiarse de un terreno, porque el terreno era propiedad del Estado. Nunca quisieron, ni para el señor González, ni para el señor Martínez, ni para la señora Rosa Guainate. No hubo nunca intención de apropiarse porque la propiedad fue otorgada por el proyecto Chaemochic a favor de la municipalidad de Laredo hace muchísimos años, señor juez. Hecho que ni siquiera está cuestionado por la municipalidad, perdón, por el representante del Ministerio Público. Señor juez, concluyo diciendo que no habiéndose verificado el principal elemento objetivo del tipo penal, que es posesión, que la conducta ha devenido, en este caso, concreta y exclusivamente del ejercicio de un cargo y de las funciones obligadas como funcionarios públicos, que la única acción realizada por la señora Guainate ha sido la de comunicar en defensa y en el ejercicio de su cargo como alcalde vecinal. Y por último, señor juez, habiendo acreditada la ausencia de dolo por parte de las personas hoy acusadas, es que esta defensa solicita a su digno despacho que se declare absueltos a las 3 personas de la acusación vertida por el señor representante del Ministerio Público. Muchísimas gracias. ¿Los acusados quieren hacer uso de la palabra? No. La señora Guainate, No, señor juez. ¿alguno de los señores? Simplemente, doctor, le habla el señor González, como ya le dijo mi señor abogado, ¿no? El único delito, de repente, por mi parte, y creo que de mi compañero, es haber actuado en defensa, en este caso, del Estado, como en este caso me encargaron como gerente, simplemente defender este bien que hoy en día viene funcionando, un centro educativo inicial y que está en proyecto para la ejecución por parte del Estado, un proyecto de inversión de una estructura fija ya.
Bien, antes de señalar fecha, quisiera que el señor fiscal haga unas precisiones. No me queda claro, ¿cuál es la participación que habría tenido la señora Guainate? ¿No? Porque los otros señores eran funcionarios, usted dice que ellos cometieron el desalojo, pero la señora Guainate, porque cogió el teléfono y les avisó, está también, ella es cómplice, es partícipe, primaria, secundaria, ¿no? Sí, la intervención delictiva, doctor, postulado al Ministerio Público ha sido coautoría. Hay roles claramente definidos y expuestos tanto de requerimiento acusatorio escrito como también el inicio de este juicio. Sí, eso es lo que quiero que me diga justamente. ¿Qué rol cumplió la señora? Sí, el rol que cumplió, a ver, partamos, doctor, del certificado de posesión indebido. No se vaya tan lejos, solamente dígame qué hizo la señora. No sé, cuando Correcto, uno tiene, mire, la verdad, a veces cuando uno no tiene nada que decir, pues se va bien lejos, se va bien atrás. Yo creo que sea bien concreto. ¿Qué hizo la señora? ¿Por qué está sentada acá varios meses? Lo que hizo la señora es informar, en principio, indebidamente, hacerse acreedora de un certificado de posesión que no le correspondía. ¿Ella era posesionaria en algún momento ha sido? Nunca lo ha sido, justamente. Ese es el cuestionamiento, doctor. Nunca lo ha sido. Sin embargo, pero me refiero, o sea, ¿ella qué hizo en relación al delito que se le imputa, de haber despojado al agraviado? Correcto. Primero es hacerse acreedora, doctor, de un certificado de posesión otorgado por la municipalidad misma indebido. ¿Correcto? Luego de eso es que falsamente informa a la municipalidad a través de sus funcionarios que el señor agraviado, ahora agraviado, habría entrado aquella noche del 10 de junio del año 2014 a tomar posesión del predio. Y luego de eso, pues se desplegó una serie. Ya, o sea que la señora indujo error a los funcionarios y les dijo que el agraviado, justo ese día recién, 2014 creo que era, ¿no? Estaba tomando posesión del terreno. No existe aquí una instrucción alrededor, doctor, porque la municipalidad, los funcionarios de la municipalidad sabían perfectamente que ese terreno no estaba en posesión de la señora Guainate Panés, porque la propia municipalidad, doctor, declara la propia municipalidad, y por favor vayamos al acuerdo, permítanme, número 109-2015 CM/MDL. No se vaya tan allá, solamente en relación al hecho que le imputan de haber despojado de la posesión al agraviado. El aporte de la señora fue coger el teléfono o en forma personal, no sé, fue al municipio y les avisó a los señores, ¿no? A sus dos acusados. Avisar falsamente que el agraviado había entrado supuestamente en horas de la noche del día, será 9, continuación 10 de la noche. O sea, le quiso engañar, o sea, los funcionarios del municipio ya sabían ya que el señor estaba ahí hace tiempo, pero la señora le quiso engañar. Por supuesto. Ya. Entonces es inocuo, pues, o sea, lo que hizo no tiene ninguna relevancia, porque puede a contarles algo que era mentira y que usted mismo está diciendo que los otros dos señores ya sabían, ¿no? Conocían, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hizo la señora? O sea, la misma pregunta, ¿qué hizo la señora? A ver, reitero, doctor, reitero. No, pues si va a reiterar, entonces vamos a ir a lo mismo. Dígame algo nuevo que me convenza. ¿Qué hizo la señora Guainate? Solamente, señor juez, si me permite, por favor. Le permito. La imputación de ella es haber informado, de acuerdo al requerimiento acusatorio, la imputación contra ella es supuestamente haber informado y supuestamente haber conocido de que la persona ya estaba en posesión tiempo atrás y de que el documento era indebido. Sobre esos 3 puntos yo quisiera referirme a algo. El documento de la constancia de posesión es un documento oficial, válido, no ha sido cuestionado ni administrativamente ni judicialmente. En segundo lugar, no existe medio de prueba que haya acreditado que la señora haya conocido la supuesta posesión anterior. Y en tercer lugar, el fiscal introduce en juicio oral un supuesto acuerdo del año 2005, sin embargo, si usted lee de la acusación, no hay ofrecido ningún documento que sea un acuerdo de consejo de dicha fecha. Entonces es un documento que no se ha actuado durante el juicio y no sabemos sobre qué sería. O sea, en conclusión, la imputación en contra de la señora Rosa Guainate fue que ella les avisó a los señores del municipio algo que ellos ya sabían. Así es. ¿No? No, yo quiero que el señor fiscal me diga si estoy en lo correcto.
Esa es aparentemente la conclusión a la cual usted podría arribar, doctor, pero aquí había No, es una que por eso quiero que usted me confirme, Aquí ha porque habido usted me acaba de roles, decir que doctor. la señora trató de engañarles que justo ese día estaba recién entrando, pero los señores del municipio ya sabían que el señor estaba hace años ahí. Pero ¿No? por supuesto que sí, por Ya, supuesto que entonces sí. la participación de la señora era inocua, o sea, ella se fue a decirles algo que los señores ya sabían, ¿no? Según lo que usted me dice. Sí, pero para actuar ese día, autor, se tenía que armar todo un plan, ¿verdad? Se tenía que armar, tenía que haber una motivación de intervención de parte de los funcionarios públicos. Y precisamente esa Ya, motivación, entonces usted ahora está cambiando, ahora era como una instigadora, ya quiere dar a entender. no, Ella no, los instigó. el motivo de su actuación no fue de pronto de que fueron a tomar posesión del predio porque no había nadie, sino que la persona, su rol de la persona de la señora Rosa María Guanay Panés, en principio era, entre comillas, hacerse de la posesión que en realidad no existió del predio, en documentos en realidad, en los documentos. Hay que entender que la posesión, doctor, es un acto entre el bien y la cosa. Lo que quiero llamar la atención, doctor, es al señor Baldassar, que está riéndose, no lo sé, ya por intermedio suyo. Aquí nadie está haciendo un chiste, creo yo. Por A ver, intermedio, evite, por favor, evite, por favor, hacer cualquier tipo de gestos que podrían ser malinterpretados, ¿bien? Entonces, la señora también entonces quería apropiarse del terreno, es lo que me quiere decir. a ver, la señora en principio es alcaldesa del sector donde está ubicado el sector San Carlos, donde está ubicado el predio en litigio, doctor. Y como alcaldesa es a ella quien representaba una institución educativa a la cual se le otorgó un certificado de posesión por la Municipalidad Distrital de Laredo. Pero en realidad no lo tenía esa posesión, no tenía esa posesión, o sea, solamente en documentos quería aparentar como que tenía la posesión la señora. Pero fácticamente quien tenía la posesión era precisamente el señor agraviado. Ya, a ese punto también quería llegar. La posesión del agraviado. Cuando vimos el video, yo le hice unas preguntas, ¿no? Y ahora tengo que hacerle las mismas preguntas. Más allá de los papeles, de los documentos, de los papeles que a veces se hacen los jueces de paz, no letrados, ¿no? Que esos señores ya sabemos cómo a veces hacen papeles, ¿no? ¿Qué actos posesorios efectivos habían en el local? Aparte de las dos combis que eran lo único visible. Claro, los actos posesorios, doctor, y admitido por el propio imputado, es que el terreno estaba semicercado. Por el lugar por donde ingresaron, admitido por el señor Tito Martínez, y he leído su declaración acá, es que por el lado por donde ingresaron estaba semicercado, a media altura, dice el señor. Por los lados laterales, el cerco era las paredes perimetrales de los vecinos, y por el fondo no se puede ingresar porque colinda con una acequia o una quebrada. No, yo no me voy a basar en lo que han admitido los señores, ¿no? Yo tengo que basarme en lo que la fiscalía aprobó. Y es lamentable que la fiscalía venga, traiga un caso y trate de probarlo con lo que los acusados hayan admitido, ¿no? Usted no prueba nada, usted solamente se atiene a lo que los acusados admitan, ¿no? Yo le pregunto actos posesorios efectivos que haya hecho. ¿Qué finalidad tenía el terreno? ¿Qué hacía en el terreno? La finalidad del terreno, como el señor David Carlos Chávez Pedrazas, era gerente general de la empresa de transportes, servicio llamado Servicio Rabio y Corazón de Jesús, era utilizarlo como una zona donde depositar sus vehículos de su empresa por las noches. O sea, era un garaje. Era una especie de garaje de su empresa, ¿no? Pero ese era el fin por el cual estaban iba a ser utilizado o estaba siendo utilizado el terreno material litigio. Ya. Y es por eso justamente que el día de los hechos, doctor, y hemos visto los videos, que hay combis en el interior, los cuales fueron sacados con maquinaria pesada y evidentemente de la municipalidad distrital. ¿Y desde cuándo dice que la fiscalía tenía en posesión el agraviado de ese terreno? Por información del propio agraviado y por documentos. Yo no estoy inventándome todo lo que yo acá, doctor, todo tiene una base probatoria, es desde el año 2009. Y los hechos fueron 2014. 2006 de junio de 2014. Perdón, 10 y 12 de junio del año 2014. Ya. Bien, pues,
Solamente permítame algo. Muy breve, por favor, porque ya no estamos en alegato. Solamente quería que me haga unas precisiones el señor fiscal, ¿sí? Sí, señor juez. No, si es garaje, ni una sola persona que sea el vigilante haya declarado que acredite dicha versión. No existe ninguna fotografía que por lo menos una noche hayan estado dichos vehículos. Si es un bien utilizado por la empresa, no está ni siquiera informado como bien ante la SUNAT. Recordemos que los sitios anexos, los almacenes, los garajes también son informados a SUNAT. No hay ninguna actuación administrativa por parte de un funcionario público competente que haya señalado tal. No hay un informe a la Gerencia Regional de Transporte que establezca que ese era un paradero, que era un lugar, o una cochera o un garaje de dicha empresa. No demuestra nada. Y si fuera así, el agraviado ya no sería el denunciante, sino sería una empresa de transportes. Y no hay ni siquiera una acta de Junta General de Accionistas, de participacionistas o de alguna que demuestren en la empresa que haya acreditado que como empresa se ha utilizado este bien inmueble. Nada más, señor juez. Bien. Bueno, siendo así, entonces vamos a expedir el fallo de manera inmediata, teniendo en cuenta que la imputación en contra de los señores... en primer lugar, empecemos por la señora Guainate. La señora Guainate, sinceramente, ha sido traída a juicio de manera innecesaria, ¿no? Ha sido sometida al juzgamiento sin que ni siquiera la imputación es clara, ¿no? El señor fiscal no ha podido decirnos con claridad, esto es lo que hizo, este fue el aporte de ella, ¿no? Entonces a ella se le debería absolver pidiéndole disculpas incluso por haberla traído gratuitamente a este caso. En el caso de los señores Martínez Torres, González y Mercado, igualmente, porque no se ha acreditado, ¿no?, que el agraviado haya tenido una posesión, pues desde el año, si el fiscal dice que el año 2009 ya lo tenía en posesión y los hechos fueron en 2014, y recién había construido, dice, un cerco hasta la mitad, ¿no? Que no está acreditado porque en el video no se ve, no se aprecia ese cerco, ¿no? Y que ni siquiera hayan hecho una ramada, pues, para cubrir sus vehículos, y que ni siquiera hayan construido una caseta de vigilancia. O sea, francamente, la fiscalía debería haber sido consciente y haber retirado es más, la fiscalía no debería haberlo, el juez de investigación preparatoria debe haberse percatado, ¿no? Y sobreseer este caso. Miren, necesariamente hemos llevado a cabo tantas audiencias. Cada audiencia le cuesta al Estado, se hizo un cálculo hace unos años, 700 soles. Y este caso ha tenido como 10, 12 audiencias, ¿no? Gasto innecesario para pretender sanción a unos funcionarios públicos que actuaron en ejercicio de su función, puesto que ellos estaban cautelando el patrimonio municipal. Es más, actualmente ahí funciona un colegio. Ellos no desplegaron la actividad que desplegaron para apropiarse de ese terreno para sí. Lo hicieron en ejercicio de sus funciones cautelando el patrimonio municipal. Debería felicitárseles más bien, porque pocos funcionarios públicos hacen eso. No se ganan pleitos, no se buscan, no. Bueno, por las consideraciones expuestas, tengo que absolver a los señores Rosa María Guainate Panés, Carlos Tito Martínez Torres y José Baltasar González Mercado de la imputación como autores del delito de usurpación agravada. La lectura de la sentencia íntegra en la fecha que les voy a indicar en este momento. Sí, lectura íntegra de sentencia el día 24 de octubre del año en curso, 2 y 10 de la tarde. 24 de octubre, 2 y 10 de la tarde. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes, con permiso, señor juez.